situéis en el contexto, yo creo que el contexto es lo más importante, ¿no? Junio del año 76. En estas calles había circulación, esto no era peatonal, callado tal, por aquí pasaban coches y tal. En junio del 76 aquí hubo una manifestación contra la carestía de la vida, convocada indirectamente por las asociaciones de vecinos que todavía no estaban legalizadas, por las que mantenían un músculo muy fuerte en Madrid de convocatoria. Juntaron a 50.000 personas en esta calle por la carestía de la vida. Lo digo para que veáis en esta calle 50.000 personas cómo estábamos. Hay una foto histórica que es un chavalito que lo utilizó mucho el PC, que es un chavalito que sale a hombros, tales, y fotos aquí. Hay que estar con el puño el niño y tal. Solamente era ese apunte para que veáis un poco el movimiento que había en Madrid. Yo soy Luis Suárez. Resumiendo, para lo que aquí nos importa, yo soy víctima del franquismo, estuve detenido, torturado en la cárcel varios años. Soy querellante por crímenes del franquismo, sin mucho éxito, por cierto, en el momento. Y me toca hablaros de este edificio que tenemos aquí a mi espalda, que es un edificio del siglo XVIII, del año 1770 aproximadamente, que era un edificio destinado a ser la central de correos de Madrid, pero que ya desde sus inicios tuvo siempre una combinación de correos y también de gobernación. El Ministerio de Gobernación, que era el Ministerio de la Policía, digamos, el Ministerio del Interior, ya desde el primer momento tuvo siempre esa dualidad. Había correos, pero también había unas oficinas y unas cuarteles, digamos, de la policía, tanto desde el siglo XVIII en adelante, ¿vale? Torre que veis ahí, que es la torre que es más famosa por el tema de la Nochevieja, el tal, donde la referencia, donde aquí se pinta la gente para el tema de la Nochevieja, es una torre posterior, es del siglo XIX. Y bueno, pues este edificio, digamos, tras la guerra, cuando ya se instala el régimen franquista aquí en Madrid, se convierte en la Dirección General de Seguridad, pierde ya totalmente su faceta de correos, pues se convierte sencillamente en un edificio que fue, finalmente se convirtió ya digamos, en la posguerra como no solamente de la policía, sino en particular de la Brigada Político-Social. La Brigada Político-Social era, como su propio nombre indica, la policía política, ¿no? La que perseguía la disidencia política ideológica durante el franquismo. Y por aquí pasábamos todas las personas detenidas por ese tipo de delitos y éramos torturados en este edificio durante todos los años que dura la dictadura. Como sabéis, son casi 40 años. Y durante esos 40 años, pues que hubo miles de personas detenidas y la mayoría de ellas torturadas. Yo pasé por aquí en el año 70 por primera vez, en verano del 70, la segunda vez en verano del 73, otra vez el periodo máximo que en ese momento había legalmente, porque luego eso a veces no se cumplía, que eran 72 horas, o sea, 3 días. 3 días de torturas que uno los vivía como si fueran 3 años, porque se hacía un poquito largo los 3 días. Sobre todo porque además uno perdía la noción de día, de noche, porque eran unos calabozos subterráneos y allí no entraban luz, etc. Subías y bajabas ese torturado interno. Bueno, resumiendo mucho, lo que es más llamativo de este hecho, de este lugar, que este lugar de memoria no tiene ningún elemento, ni exterior ni interior, que recuerde esa historia. Aquí se ha torturado siempre, como se sigue torturando, porque la tortura se sigue documentando en este país. Aunque no se hable de ello, pero sigue habiendo tortura. Lo que ha dicho antes Anabel, la impunidad permite que cualquier policía en cualquier momento ahora te pare, te dé 2 hostias o te haga lo que le dé la gana. No pasa absolutamente nada. La impunidad trae eso. Decir que en la transición se siguió aquí torturando. Yo estuve aquí y me aplicaron la ley antiterrorista en el año 80, y 2 meses después aquí se cargaron a José Arregui, que era un militante de ETA, pero le reventaron. Le mataron a palos la Brigada de Información, que era la que la transición pues pasó de la Brigada Político-Social, pasó a ser la Brigada de Información, ¿no? Y siguieron trabajando aquí. Y luego, tal. En aquel caso, fue en febrero del 81 lo de Arregui, justo poco antes de lo del golpe. Por una vez se llevó a los policías, al comisario, y los que había se les llevó a juicio, por una vez, ¿no? Hicieron muy poca pena y de hecho el comisario luego fue reincorporado y el Partido Socialista se encargó de ascenderle y al final un cáncer se le llevó, pero era el comisario de Las Palmas. La transición al final lo que acaba siendo
es un cambio de fachada, un cambio cosmético, digamos, del aparato de Estado. El aparato de Estado del franquismo, al final de ese proceso de transición de varios años, al final la derecha, digamos el poder económico, político, militar, etcétera, de este país, consigue que se haga ese tránsito hacia la democracia sin tocar prácticamente el aparato de Estado. Esto implica que los jueces, policías, militares, etcétera, etcétera, y por supuesto la oligarquía económica mantienen intacto su poder al final del proceso, que es de lo que se trataba. Luego, cuando hablemos de Atocha, hablaremos de cómo se estaba dilucidando justamente en esos años cuál iba a ser el desenlace de ese proceso de transición. Ese policía destacaba por razones, primero, era una persona especialmente sádica en sus interrogatorios, y luego por toda una serie de aspectos llamativos, que era muy exhibicionista, etcétera, etcétera. Pero lo que importa de todo esto es que Billy el Niño, después de la dictadura, continuó en la policía y además hizo trabajos que le llevaron a obtener medallas, en la democracia incluso. Y participó en tramas, esas tramas que había durante la transición, porque en la transición se trabajó con el aparato de Estado, pero no solamente con el aparato formal, sino con una parte informal que se iba creando, y que incluso en la época del PSOE, ya incluso al final, después de la transición, en los años 80, se mantuvo, por ejemplo, en el famoso trama de los GAL, que eran una banda criminal promovida o creada desde el Estado para, de alguna manera, luchar informalmente o ilegalmente contra ETA en ese caso, ¿no? Pero Billy el Niño tiene una biografía donde va recibiendo medallas incluso dentro de la transición y la democracia. Es decir, que fue una persona intocable, por todo lo que sabía también, ¿no? Porque de alguna manera ahí juegan toda una serie de tramas de chantajes y tal y tal. Y entonces, bueno, es un poco lo llamativo es que hasta que se jubila él sigue gozando de todos los privilegios y cuando él muere, de hecho, sigue estando con todos estos privilegios, y no es hasta después de su muerte, hace unos años, cuando hay una moción en el Parlamento donde se le retiran las medallas, pero ya después de muerto, es decir, que es absolutamente simbólico y escandaloso incluso desde un punto de vista democrático, ¿no? Del monumento del abrazo de Genovés, ¿no? Que esto fue una obra pictórica que hizo, que luego él cedió para todo esto. Es una obra que él la hace cuando la amnistía, ¿no? El abrazo de encontrarse en la calle, pero luego la obra pues coge el significado para este asesinato, que fue la misma noche, el 24, que el día de Mariluz Nájera, ¿no? A la noche, allí hemos pasado, hay una placa justo al lado de la tienda de San Naranja, allí está la placa, será el edificio. Pues allí se cargaron a 5 abogados laboralistas, ¿no? Aquí es importante el contexto porque Madrid estaba con una huelga de transporte muy importante, entre otras, ¿no? Y uno de sus máximos dirigentes que había era Joaquín Navarro, que era de Comisiones Obreras, y era aquí donde hacían todas las reuniones y donde planificaban todo lo que se iba a hacer, ¿no? Supuestamente dicen que vienen a buscarle a él, aunque todos eran guerrilleros y sabían lo que se traían entre manos, eran fascistas, militantes, que sabían perfectamente lo que había. Y bueno, pues entraron sobre las 10 de la noche, creo recordar, y con la cosa de buscar a Navarro cogieron a todo el mundo, lo pusieron en el hall y los ametrallaron, los mataron, ¿no? Ellos eran 4 abogados y otro que era trabajador de Atocha. Esto fue un golpe muy fuerte, ¿no? Entre otras cosas porque los abogados laboralistas tenían mucha relación, todos los abogados que había en Madrid, que había bastantes, mucha relación con todo el movimiento obrero, ese movimiento obrero que estaba todo el día en la calle, entonces se atendía siempre a todo el mundo, había mucha relación, y fue un palo muy gordo, lo que significó del contexto que ya se venía, ¿no? de los asesinatos de los fascistas, a llegar a este golpe que era el 5, que había sido así por la noche, que fue... Esto supuso que por lo menos en algún momento pues el régimen, esto se llegó a juzgar, ¿no? Malamente, pero por lo menos hubo detenciones y se les llegó a juzgar. La democracia no fue un regalo, no fue a 4, vamos a decir, oligarcas o 4 políticos que se reúnen y deciden vamos a traer la democracia a España. No, la democracia se conquista a lo largo de muchos años de luchas muy importantes. En los años 70, Madrid y todas las ciudades, e incluso pequeños pueblos
de jornaleros, campesinos, etcétera, era un hervidero de luchas constantes, permanentes. Había una potencia, vamos a decir, espectacular del movimiento obrero y de las organizaciones y del movimiento estudiantil. Yo estaba más vinculado al movimiento estudiantil. Éramos, digamos, una constante movilización por las libertades, etcétera. En los últimos años de franquismo y también en la transición. Y esa huelga de transportes que, en fin, aquí pues era simplemente una muestra más, ¿no? Y cuando todos esos pistoleros vienen aquí a matar a los dirigentes de las huelgas de transporte, están simplemente reflejando el odio, digamos, el rencor que existía en la extrema derecha y en sectores retardatarios o sectores que no entendían dentro de la cúpula, dentro de la oligarquía, que no entendían que la democracia era inevitable y que pretendían mantener un régimen que era inviable. Inviable por eso, por la resistencia popular y también, obviamente, por la presión internacional, ¿no? A partir del asesinato de estos abogados, en el día 24, el día 26 es, digamos, un hito en la historia y en la transición en particular de este país. El día 26 se produce el funeral, se produce, digamos, el homenaje donde se llevan los cadáveres de los abogados desde las calles de Madrid hasta el cementerio. Bueno, ese es una de las pruebas, uno de los, digamos, elementos fundamentales que deciden los plazos, sobre todo, no cómo iba a ser la transición o cuál iba a ser el desenlace de la transición, sino los ritmos. La derecha, la oligarquía, estaba intentando frenar este proceso de democratización. Había un elemento o una decisión clave que era legalizar o no a los partidos de izquierda. Se había legalizado ya el PSOE, se habían legalizado unos partidos burgueses, digamos, entre comillas, demócratas, pero había un elemento fundamental que la derecha, digamos, más rancia y sobre todo los militares, etcétera, que seguían teniendo en este país mucho poder, se resistían y era legalizar o no al PC. Pues bien, ese acto, el día 26 de enero, 2 días después, con relación a los abogados, se convierte en una movilización masiva de cientos de miles de personas, que por cierto fue la primera movilización masiva que hay en este país desde la República, puesto que habíamos pasado un periodo de dictadura, como decía Iñaki antes, no se podían hacer movilizaciones masivas porque la policía machacaba todo. Entonces ese es el primer acto donde se permite, se tolera que la gente salga a la calle. No es propiamente una manifestación, es una concentración, vamos a decir, de duelo, vamos a decir, y tal. Y ahí se producen dos hechos. Primero, se hace una demostración de fuerza, donde la gente en la calle muestra que no se iba a permitir un paso atrás en el proceso de democracia. Y segundo, el PC hace una demostración de control. Es decir, hay dos elementos casi contradictorios, que es por un lado la expresión de fuerza de la gente en la calle, y segundo, donde el PC se plantea el reto de vamos a demostrar que nosotros como partido somos capaces de controlar a la gente. Porque había una enorme ira en la población, estábamos muy cabreados, habían matado a Mariluz, que habían matado a los abogados. Esto era una cadena de provocaciones y de asesinatos de la derecha y de las bandas fascistas, y por lo tanto queríamos responder, ¿no?, en la calle. Y el PC demuestra ese día que es capaz de controlar, porque el PC lanza la consigna de a la calle, pero en silencio, sin provocar, sin hacer grandes expresiones de violencia, por supuesto, ni de ira, ni de cabreo, sino vamos a estar muy calladitos, vamos a ir demostrando nuestro duelo, pero en una total calma y serenidad. Entonces el PC demuestra ahí, digamos, al poder que es capaz de controlar el movimiento. Y eso es muy importante. El PC le legalizan unos meses después, en Semana Santa, desde el mismo año 77, y a partir de ahí el PC se convierte en un instrumento más de pacificación. La palabra transición tarda en salir y en hacer toda esa historia blanqueada que se ha hecho de la transición. Tanto donde él militaba o militaba yo, militábamos mucha gente, y ese ambiente que había en Madrid por encima de siglas, de lo que se hablaba era de ruptura.